Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Como vais a ver, el vídeo de esta semana es completamente diferente a lo que os suelo traer cada domingo. Voy a retomar la disciplina fotográfica de macro extremo, que llevaba sin tocarla desde 2018, nada menos. Voy a desempolvar el equipo, voy a montar el setup de trabajo y vais a acompañarme en una sesión de fotografía macro extremo con nada más y nada menos que un piojo humano. Uno, cientos, diría yo. Yo no había visto un piojo en mi vida y ni siquiera me había dado cuenta de que mi hija se rascaba la cabeza más de lo normal, hasta que saltó la alarma del grupo de WhatsApp y le miramos la cabeza. Madre mía, menudas semanitas que hemos pasado. Pero ahora los tengo a estos pequeños monstruitos solo para mí y listos para ser fotografiados. Así que vamos al lío. Bien, pues ya tengo el setup de trabajo montado. Si habéis seguido el resto de vídeos sobre macro extremo que hay en el canal, sabréis que el setup que yo utilizo es un setup de quita y pon, porque no tengo un lugar fijo donde tenerlo montado. Así que lo suelo colocar cuando voy a hacer esta disciplina fotográfica en la bancada de mi cocina, que es la superficie más estable de mi casa. Aquí en primer plano tengo el carril de precisión, la parte más importante de todo este montaje de trabajo, ya que es el elemento que me va a permitir cubrir toda la profundidad de campo que quiero fotografiar. Como podéis ver, lo tengo elevado sobre unas placas de madera para darle altura y sujeto a unas planchas de plomo para darle más peso y estabilidad. Además lo tengo sujeto a la bancada con estos sargentos para que no se mueva lo más mínimo cuando tenga que accionar el tornillo micrométrico entre foto y foto. A continuación, más al fondo, la mesa de muestras. En este vídeo que os dejo por aquí tenéis el despiece completo de este elemento del setup de trabajo. Básicamente la mesa de muestras me permite componer la fotografía y posicionar la muestra exactamente como yo quiero. Sus ejes me permiten desplazar la muestra arriba, abajo, izquierda, derecha y en profundidad, hacia adentro y hacia afuera. En esta mesa de muestras además tengo colocados dos brazos flexibles con pinzas con los que puedo sujetar un fondo o un pequeño difusor. Dos lámparas LED completamente sencillas y con brazos flexibles para poder utilizar luz continua en mis fotografías y poder dirigirla exactamente donde yo quiero. Y esto es un setup de trabajo básico para fotografía macro extremo. Como podéis ver, es casi un estudio de fotografía en miniatura. Bien, a continuación voy a montar la cámara fotográfica sobre el carril micrométrico y voy a montarle el objetivo que voy a utilizar para esta sesión. En este caso voy a utilizar el objetivo de microscopio Lomo 8X 0.20, el objetivo de mayor magnificación de los que tengo, ya que el bicho que vamos a fotografiar es muy pequeño. Con la cámara ya montada y antes de preparar la escena que voy a fotografiar, voy a calcular la magnificación a la que voy a hacer la foto. Estoy utilizando el Lomo 8X. Este objetivo tiene su punto dulce, su punto de mayor nitidez a 8X, aunque es utilizable en un rango de entre 6X y 10X, más o menos. Viendo las dimensiones del piojillo que voy a fotografiar, creo que lo ideal sería tirar la foto a aproximadamente entre 7X y 8X. Así que para calcular la magnificación voy a colocar la regla sobre el soporte, voy a aproximar la cámara hasta su mínima distancia de enfoque y voy a ver cuántos milímetros entran en la fotografía.
A partir de aquí será ver los milímetros que entran en la fotografía y calcular la magnificación en relación al tamaño del sensor de mi cámara y luego ir variando las combinaciones de tubos de extensión hasta encontrar la magnificación que estoy buscando, entre 7x y 8x. Bien, pues ya he montado la combinación de tubos que me da la magnificación que busco. Al final vamos a probar aproximadamente a 7,5x. Así que ahora solamente me queda montar la escena que voy a fotografiar. Componer la escena en fotografía macro extremo, como os podréis imaginar, es una de las partes más complicadas de todo el proceso, sobre todo porque estamos trabajando con elementos muy pequeños. Para ello me voy a valer de las pinzas de precisión que tengo, el juego de pinzas de precisión, y la idea es componer una fotografía con un mechoncito de pelo colocando el bichito encima. Bien, pues ya tengo la escena montada, que por cierto me ha costado un buen rato prepararla, porque el bicho es muy pequeño y manipularlo con el mechoncito de pelos ha sido muy difícil, pero ya está preparada. Y esta es más o menos la composición que tengo en la fotografía. Todavía no está hecha la foto y ya podemos empezar a verle la cara al bicho. A partir de este momento solamente falta hacer la pila de imágenes, pero antes de lanzarnos como locos a hacer fotos, es importante que paremos un momento y pensemos. Como habéis visto, me ha costado bastante trabajo llegar hasta este punto, y sería una lástima echar todo este trabajo a perder porque no hago las suficientes fotografías, con lo cual voy a perder nitidez en la imagen final, o al contrario, porque hago demasiadas fotografías y lo único que voy a hacer va a ser perder el tiempo y desechar un montón de imágenes que no me van a hacer falta. Así que lo que voy a hacer va a ser calcular exactamente los pasos que debo hacer con el tornillo micrométrico para optimizar mi trabajo y mi tiempo. Para ello, lo único que tengo que hacer es irme a una calculadora de macro extremo que hice con una hoja de Excel, meter la magnificación que voy a trabajar, los datos correspondientes al objetivo de microscopio que estoy utilizando, y automáticamente la hoja de cálculo me va a dar los pasos que debo hacer con el tornillo manual que estoy utilizando. Como podéis ver, la profundidad de campo a estas magnificaciones está ligeramente por encima de la centésima de milímetro, es decir, muy pequeña. Y los pasos que voy a hacer con el tornillo micrométrico van a ser exactamente de una centésima de milímetro para que haya un ligero solapamiento entre imagen e imagen y conseguir la máxima nitidez. Así que ahora sí, configuro el intervalómetro para que dispare la cámara por sí sola las fotografías y yo lo único que voy a hacer va a ser mover el tornillo entre toma y toma hasta cubrir toda la profundidad de campo que quiero fotografiar. Bien, pues ya está la pila de imágenes hecha, que por cierto me ha llevado un buen rato, y ahora hay que pasar al ordenador para seguir trabajando. Bien, pues una vez terminada la pila de imágenes directamente en cámara, llega el momento de empezar a trabajar en el ordenador. La pila de imágenes la voy a apilar con el programa Serene Stacker. Todas las imágenes que he capturado directamente en cámara las he capturado en formato RAW, aunque Serene Stacker solamente trabaja con JPG y con TIFF. Tenemos dos opciones, o capturar directamente las imágenes en cámara en formato JPG, con lo cual solamente sería volcarlas al ordenador y empezar a trabajar con Serene Stacker, o capturarlas en formato RAW, volcarlas al ordenador, convertirlas a JPG o a TIFF con cualquier procesador fotográfico y trabajarlas después en Serene Stacker. Esta segunda alternativa nos da la posibilidad de ajustar los RAWs antes de convertirlos a JPG o a TIFF para apilarlos en Serene Stacker. Si hubiésemos hecho directamente las imágenes en JPG, estaríamos mucho más limitados en ese aspecto. Así que lo primero que voy a hacer va a ser abrir todas las imágenes en Lightroom, pegarles un pequeño ajuste y convertirlas a JPG.
Este paso podríamos hacerlo en cualquier procesador fotográfico que nos permita procesar imágenes por lotes, como por ejemplo Luminar, Capture One, pero sin ninguna duda Lightroom es el programa más rápido para este proceso. Bien, pues una vez hecho este pequeño ajuste de todos los RAWs en Lightroom y convertidos a JPG, llega el momento de empezar a trabajar directamente con CRN Stacker para apilar la imagen. CRN Stacker funciona de una manera bastante básica y sencilla, simplemente hay que cargar todos los JPGs, decirle el modo de apilamiento que queremos y decirle al programa que empiece a apilar la fotografía. Bien, pues CRN Stacker ya ha terminado de apilar la imagen. Ahora ya podemos ver completa la profundidad de campo del pequeño monstruito que llevaba mi hija en la cabeza. Y ahora sí, terminada la imagen en CRN Stacker, voy a pasar al procesado en profundidad de la fotografía. Yo lo voy a hacer en Luminar 4, pero vosotros podéis hacerlo en el programa de procesado fotográfico que utilicéis, el que más os guste. Bueno amigos, pues como habéis visto, el vídeo de esta semana es completamente diferente a lo que estáis acostumbrados. Me habéis acompañado en una de mis sesiones de fotografía macro extremo en las que suelo estar completamente solo y no estáis viendo desde la parte de atrás todo lo que estoy haciendo. ¿Os ha gustado este formato de vídeo? ¿Os gustaría que hiciese más vídeos de este tipo? Ya sabéis que abajo en los comentarios me podéis dar vuestra opinión. Y amigos, ahora sí, hasta aquí llega el vídeo de esta semana. Si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito, puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí. No olvides activar la campanita. Por aquí te dejo otro vídeo que seguro que te va a resultar interesante y nos vemos la semana que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!